Hola, un saludo a todas las audiencias del Espectador que se conectan a esta hora a través de las diferentes plataformas y redes sociales de este diario. Yo soy Daniel Valero, editor de política, y hoy nos acompaña en este formato de entrevistas con El Espectador el expresidente y Nobel de Paz Juan Manuel Santos, una de las personas que, hay que decirlo, más sabe de política en Colombia, y está obviamente en un tema muy en boga ahorita del cual vamos a hablar en los siguientes minutos. Presidente, bienvenido. Muchas gracias, Daniel, que más sabe de política, pero está retirado de la política. Bueno, es una gran aclaración. Eso está bien. Igual los conceptos siempre son importantes, presidente. Bueno, no, comencemos de una vez. En diferentes escenarios políticos, incluso internacionales, hay un debate por lo que planteó el presidente Gustavo Petro sobre el uso del acuerdo de paz con fines constituyentes, para resumirlo. Usted en una carta a las Naciones Unidas, al Consejo de Seguridad, al doctor Guterres, Antonio Guterres, dice, comillas, se ha pretendido desconocer la letra y el espíritu del acuerdo. Presidente, ¿eso en qué se traduce para que las audiencias del espectador lo entiendan, por favor? Eso se traduce en que algunos están invocando el acuerdo de paz, aduciendo que el acuerdo de paz le da al presidente de la República la orden de convocar una constituyente. Esa teoría no tiene ningún fundamento, no tiene ninguna explicación. Se están inventando una interpretación sobre la convocatoria de un acuerdo nacional como si eso fuera la convocatoria para una constituyente. Y la carta tiene como propósito dejar muy claro que todos los procedimientos que se surtieron aquí en Colombia y también en Naciones Unidas fueron procedimientos para garantizar que la Constitución de Colombia se respetaría en la implementación del acuerdo. Entonces no pueden venir aquí a tratar de interpretar en forma equivocada el acuerdo para violar la Constitución, porque una convocatoria por fuera de los parámetros que establece la Constitución para convocar a una constituyente sería una violación de la Constitución. Y queda clarísimo con la Carta. Y la Carta también tiene como propósito ponerle punto final a esta discusión. Llevamos no sé cuánto tiempo que una constituyente, que el poder constituyente, que sí, que no, que un referendo, mientras el país está incendiado. Hay problemas muy serios que necesitan la atención del gobierno, la atención del presidente y la atención de todos los colombianos para poderlos resolver. Y no nos sigamos enfrentando además, porque esto lo que ha hecho es aumentar la polarización por una discusión sobre un tema que no va a tener ningún futuro, porque una constituyente por fuera de la Constitución no se va a realizar. Señor presidente, usted dice textualmente, se están inventando y con un propósito que podría ser violar la Constitución. El gobierno del presidente Gustavo Petro, específicamente el presidente Gustavo Petro, ¿se está inventando tal vez teorías con ese propósito? Pues al decir que el acuerdo de paz está dando un mandato para que el presidente convoque una constituyente, como lo dijo el ex canciller, eso es un invento, eso es una mentira. Y si lo llega a utilizar para convocar una constituyente, pues estaría violando la Constitución. Ok, señor presidente, el presidente Gustavo Petro, ante el cuerpo diplomático, que es un escenario que usted bien conoce, es muy importante en términos políticos, dijo textualmente, casi que en una respuesta tácita a usted, porque no lo mencionó de forma directa, comillas, tenemos ante nosotros un poder que no quiere la paz, cierro comillas. Es casi como decirle que usted se está oponiendo a que se pueda implementar, lograr la paz. Pues es todo lo contrario, desde que se posesionó en forma amable, amigable, le he rogado que haga un esfuerzo mayor para implementar el proceso de paz, porque Duque nos dejó un país donde la implementación del proceso de paz y muchas otras cosas estaba
en veremos, dejó el país y dejó el proceso de paz, la implementación prácticamente sin haber hecho nada. El presidente Petro prometió en la campaña que iba a implementar y lo que le hemos dicho, impleméntelo. No necesita constituyente, no necesita inclusive acuerdos especiales o leyes especiales, necesita voluntad política, capacidad de gestión para implementar el proceso. Pero mire, le doy un ejemplo. Llevamos casi 2 años esperando a que Petro cumpla con el anuncio que hizo de nombrar un gran gerente para la implementación del proceso, para que se apersone de la implementación, y ni siquiera lo han nombrado. ¿Es tal vez falta de voluntad política o, como dicen también, hay que decirlo, los críticos del gobierno del presidente Gustavo Petro, un poco de inoperancia, ineficiencia? ¿Cuál es su concepto específico ahí? Una combinación de todo, inoperancia, ineficiencia, y también se le ha dicho al presidente que no avance en los procesos para su paz total a expensas del acuerdo con las FARC, que todo lo contrario, el acuerdo con las FARC, bien implementado, le sirve como piso para construir sobre ese acuerdo para lograr otros acuerdos. Pero si no implementa el proceso de paz con las FARC, no va a lograr ni lo uno ni lo otro. Presidente, hay una tesis que está también dentro de los sectores que apoyan al presidente Gustavo Petro y está en relación con el acuerdo de paz, y es como volver a la tesis o la narrativa o el concepto jurídico de que Colombia sí tiene aún un conflicto armado. En el acuerdo de paz dice que se firmó en el 2016 para acabar con el conflicto armado en Colombia. Presidente Juan Manuel Santos, y además Nobel de Paz, ¿en Colombia tenemos o no tenemos un conflicto armado? Sí tenemos un conflicto armado, pero no con las FARC. El acuerdo con las FARC significó el fin del conflicto con las FARC. Las FARC dejaron de existir. Otra cosa es que el gobierno cometió el gravísimo error de promover las disidencias de las FARC, darles una especie de personería política y jurídica, cosa que fue, a mi juicio, un gravísimo error, porque han venido creciendo. Claro que hay que ser justos, comenzaron a crecer en el gobierno de Duque. Cuando nosotros firmamos la paz en el año 2016, año 2017, las llamadas disidencias eran un grupúsculo de traquetos dedicados al narcotráfico. Duque permitió que ellos comenzaran a crecer y Petro ha permitido que crezcan mucho más, y por eso tenemos ese problema. Pero el conflicto con las FARC terminó y se firmó con ese propósito. Entonces no puede nadie deducir que ese conflicto continúa. Sí hay un conflicto armado con el ELN y hay conflictos armados eso tienen definiciones internacionales, con grupos que tienen dominio territorial, pero no es el caso con las FARC. Una pregunta sobre esas disidencias. Una de estas disidencias es la que comanda actualmente Iván Márquez, que algunos también lo denominan un desertor del proceso de paz que usted impulsó durante su mandato. ¿A esa disidencia en particular debería dársele un reconocimiento político para negociar? ¿Son parte del conflicto armado aún? Ese es uno de los temas que el gobierno tiene que definir. Constitucionalmente, lo que se estableció es que con los que traicionan el proceso, como Iván Márquez, no se les puede volver a dar ese reconocimiento. Entonces ahí tiene un desafío el gobierno de buscar la forma de incorporarlos a un proceso de paz y cumplir al mismo tiempo con la Constitución. Algunas voces dicen que parte de la intención de ir al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, de ir a las mismas Naciones Unidas, que empezó con una tesis del ex canciller Álvaro Leiva, y bueno, más allá del debate de la constituyente, es que el gobierno colombiano actual del presidente Petro está buscando como esa especie de guiño para poder decir que las disidencias de Iván Márquez sí tendrían estatus político, y tal vez incluso algo como que se necesitarían medidas de urgencia para implementar el acuerdo de paz. Yo sé que son dos preguntas en una, pero ¿se puede dar ese escenario? Son dos cosas diferentes. Totalmente, presidente. Para implementar el proceso de paz no se necesita nada adicional.
es voluntad política. Lo otro es un proceso de paz diferente al proceso que se firmó con las FARC, que puede utilizarse de pronto como piso, pero eso es parte de la negociación. Y Naciones Unidas lo que posiblemente le va a decir al presidente Petro es que lo recibe con mucha amabilidad y con mucha diplomacia, pero le va a decir no nos traiga problemas internos de Colombia aquí al Consejo de Seguridad. Y ojalá le reitere que ellos están igualmente interesados en que se implemente el proceso de paz, del acuerdo de paz, que se implemente, porque esa es la solución para muchos de los problemas. Cuando dice que no le traiga problemas internos, ¿también incluiría de pronto esa búsqueda de un guiño para el tema que le preguntaba las disidencias de Iván Márquez? Pues un guiño para convocar a una constituyente, eso le van a decir que no. Ok, y para el tema de Iván Márquez y el reconocimiento político, excúseme que se lo pregunte, pero usted sabe de esos temas. Eso depende de la negociación con estos grupos, pero es que no nos han dicho si ni siquiera se han comprometido a desarmarse. ¿Cuál va a ser el final de este proceso o de estos procesos? ¿A dónde vamos a llegar? No nos han dicho. Por lo menos yo no he leído que en los acuerdos se haya dibujado hacia dónde vamos con estos grupos. Hasta no tener eso listo, pues nadie va a poder decir, mire, estamos listos a ayudar aquí o ayudar allá. Por supuesto que Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad siempre estarán dispuestos a promover la paz en todas partes del mundo, aunque hoy pues han tenido problemas porque hay más de 100 conflictos en el mundo y estamos con la guerra de Ucrania, con la guerra de Israel y Palestina, pero el Consejo de Seguridad está para promover procesos de paz y por eso ellos les interesa tanto que el proceso de paz con las FARC, donde se la jugaron toda, donde fueron ellos los que nos dieron un apoyo internacional muy importante, ellos quieren que se implemente y que termine bien, como queremos todos, como ojalá el presidente Petro entienda que eso no es excluyente de su proceso de paz total, pero sí es una condición necesaria para el proceso de paz total. Presidente, en ese mismo sentido, el presidente Petro dice que hay que ir a denunciar al Estado colombiano por la falta de implementación. Veo por su expresión corporal que no sé si el adjetivo sea correcto, ¿se le parece tal vez jocoso? O sí, me parece chistoso, la gente me pregunta, pero ¿cómo es que va a venir el presidente a denunciar que el Estado no está cumpliendo cuando él es el jefe del Estado? Eso no lo entiende nadie, yo tampoco lo entiendo, me parece jocoso, chistoso. Entonces no entiendo por qué hace eso, porque se expone a hacer el ridículo allá en las Naciones Unidas si va a hacer eso. O sea, de alguna manera, ¿qué lee que quiere entender? ¿Por qué se expondría el presidente de la República que ha buscado el poder tantos años, como lo es el presidente Gustavo Petro? Al fin la izquierda llega literalmente a la Casa de Nariño y se exponga a esto ante la comunidad internacional, presidente. Pues yo no entiendo, eso habría que preguntárselo al presidente Petro. Yo pensaría que ojalá el nuevo canciller lo guíe para que no cometa este tipo de errores. Porque ir a Naciones Unidas a denunciar que el Estado del cual él es jefe no está cumpliendo, pues sería algo que los interlocutores por lo menos se sonreirían. Ok, presidente, también se ha analizado a nivel político y entiendo que usted, como dice al inicio de esta entrevista, anda como retirado de la política, pero la ley la percibe y es como si quisieran utilizar el acuerdo del paz del cual usted es gestor con fines políticos, como digamos, se trabó la agenda en el Congreso, están las reformas, usted dijo también al principio el país está incendiado, ¿ve como si quisieran manosearle tal vez el proceso de paz? Y esa fue una de las razones por las cuales escribí la carta. Están manoseando el acuerdo de paz, algo tan importante que ha tenido tanta legitimidad internacional y ahora quieren utilizarlo para resolver problemas nacionales. Eso no se debe aceptar, y sobre todo para resolver problemas violando la Constitución. Con mayor razón no se debe aceptar.
O sea, es un llamado también a los movimientos que apoyan al presidente Petro para que dejen estas teorías en otro lado. Sí, por ejemplo, yo estoy de acuerdo con la iniciativa de alguien que apoya mucho al presidente Petro, que es el senador Iván Cepeda, cuando dice, aquí lo que necesitamos es un acuerdo nacional. Los acuerdos nacionales son parte fundamental de las democracias para lograr que los ciudadanos de cualquier país se pongan de acuerdo para resolverle los problemas a los habitantes, a los ciudadanos. Yo cuando fui presidente hice muchos acuerdos nacionales para lograr que la salud fuera un derecho fundamental de todos los colombianos, para lograr la educación gratuita del grado 0 al grado 11, para lograr la ley de víctimas y restitución de tierras, para lograr que el feminicidio se convirtiera en un delito penal. Todo eso lo logramos a través de acuerdos nacionales, que eso es lo que todas las democracias deben hacer para lograr sus reformas y la solución a sus problemas. No estar peleando permanentemente, polarizando, porque eso dificulta la capacidad de hacer transacciones entre los diferentes sectores de una sociedad con intereses diferentes. Tienen que haber posibilidades de hacer transacciones porque de eso se trata la democracia. Presidente, mirando hacia atrás en perspectiva, ¿de pronto no siente que quedó un poco la tarea inconclusa? Se tramitó el fast track, se tramitaron algunas reformas, pero por ejemplo el presidente Petro decía al momento de grabar esta entrevista que falta la reforma agraria, que sí se necesita reformar la Constitución, faltó la reforma política de la que también se habló en el acuerdo. Pero todo eso se puede hacer promoviendo los acuerdos nacionales, promoviendo las leyes, la reforma política, la reforma electoral, la reforma agraria inclusive no necesita ley, ahí están los instrumentos para hacerla. Esto que llama el presidente la transformación del territorio, ahí están los 17 planes de desarrollo con enfoque territorial que fueron consultados con las comunidades, más de 2.800 reuniones que se hicieron, se diseñaron en un ejercicio de democracia maravilloso de abajo para arriba y no los han implementado. Si los implementan, las regiones se transforman. Entonces, aquí lo que se requiere es voluntad política y capacidad de gestión. El presidente Petro también ha dicho que la institucionalidad que nació del acuerdo de alguna manera está impidiendo que se implemente todo el acuerdo y sí, digamos la palabra es crítico también con la Jurisdicción Especial para la Paz. Incluso ha hablado hasta de reformarla. ¿Qué le responde al presidente Petro? ¿La institucionalidad sí está frenando el acuerdo, presidente? Todo lo contrario, lo que pasó es que la estructura que existía, que dejamos nosotros bastante vigorosa, Duque la redujo a su mínima expresión. Cuando llegó Petro creímos que la iba a volver a fortalecer y lo que hizo fue lo contrario, la acabó de reducir y le quitó la cabeza y le quitó el presupuesto. Entonces se quedó sin una estructura que pertenecía al propio Palacio de Nariño, estaba ya a órdenes directas del presidente y por eso no se ha implementado casi nada de lo que se ha debido implementar. Entonces, la falta de estructura es culpa del propio presidente Petro y las instancias que existen para poder implementar el resto del acuerdo, ahí están. Hay que ponerlas a mover, hay que hacer que produzcan resultados, porque es que una de las dificultades de este gobierno es hacer realidad lo que anuncia que va a hacer. Se queda todo en palabras y no hay hechos y acciones. O sea, el acuerdo no se debe, ni se debería, ni se va a renegociar. Pues no se debe renegociar, no hay necesidad de renegociarlo. En lo de la JEP es posible que la JEP haya cometido errores que haya lugar a criticarlo, por ejemplo, porque se ha demorado mucho. Algunos dicen que se ha concentrado demasiado en sacar verdad y no sacar adelante justicia. Puede que esas
críticas sean válidas, pero eso no tiene ningún asidero para reformar la JEP, para darle un mandato diferente, ¿no? Es una jurisdicción independiente que está cumpliendo con su deber, con una inmensa legitimidad internacional. Y lo que hay que hacer es empujar también la JEP para que produzca resultados más rápido. ¿Y le sonaría que fuese tal vez un tribunal de cierre, ya que se está hablando de esa verdad fragmentada? Pero es que el tribunal de cierre en el conflicto con las FARC es la JEP. Ese es el tribunal de cierre. Yo no sé por qué ahora están hablando de un tribunal de cierre diferente, como una especie de ley de punto final. Entonces, como no explican exactamente qué es lo que quieren, sino mezclan peras con manzanas, entonces la gente dice al fin que quieren que la JEP se convierta en un tribunal de cierre para otros procesos. Entonces ahí sí tendríamos que ver cómo se reforma el acuerdo, pero no podemos seguir en esta confusión de conceptos y de objetivos, porque nos vamos a quedar, repito, sin el pan y sin el queso. ¿Eso le sonaría, presidente? Porque, por ejemplo, hay un proceso de paz con el ELN, seguramente necesitará también un tribunal no sé si la expresión sea de juzgamiento transicional, con las disidencias con las que se llegue a negociar en medio de la paz total. Digamos, en prospectiva habría también necesidad de un tribunal de justicia transicional. ¿Cuál sería como su mirada? Yo como no conozco qué es lo que están discutiendo sobre ese punto, porque creo que ni siquiera han llegado a discutir el tema de la justicia. Bueno, ¿cómo vamos a someter a los responsables de los crímenes de guerra y de lesa humanidad a la justicia? Creo que ni siquiera lo han mencionado, o por lo menos si lo han mencionado, no lo hemos conocido. Entonces, hasta que eso comience a discutirse, se podrán comenzar a estudiar qué alternativas existen que tengan la legitimidad y el visto bueno de la comunidad internacional. Acuérdense que nosotros también tenemos que respetar los tratados con los cuales que hemos firmado como país. Tenemos que respetar esos tratados, por eso nosotros pusimos una persona para que vigilara expresamente que nuestros tratados sobre derechos humanos, tratados internacionales, se respetaran al pie de la letra, y eso también le dio legitimidad inmensa al acuerdo. Esta es una de las razones por las cuales el mundo entero aplaudió que nosotros hayamos puesto a las víctimas, sus derechos, en el corazón de la negociación. Eso hay que discutirlo, pero ni siquiera han comenzado a discutir ese punto. Presidente, y para ir cerrando ya este diálogo, agradeciéndole el espacio, ¿el acuerdo de paz es una norma supranacional sobre las normas y la Constitución colombiana, como ha dicho el presidente Petro? Incluso citan la Convención de Ginebra. No, todo lo contrario. Expresamente, y la carta lo dice, la carta que yo le escribí al secretario general, todo lo que se negoció es para garantizar que la Constitución colombiana se respete y los parámetros de la Constitución. Esa teoría de que las resoluciones del Consejo de Seguridad están por encima de nuestra Constitución es un sofisma, eso no tiene ningún asidero real. Y esa otra teoría de que las declaraciones unilaterales de Estado, como la que yo hice, a nombre del Estado colombiano, no como jefe de gobierno, sino como jefe de Estado, comprometiendo al Estado colombiano para cumplir con el acuerdo, eso no puede estar por encima de la Constitución. Porque le voy a dar un ejemplo. Si el presidente Macron en Francia resuelve hacer una declaración de Estado diciendo que prolonga su periodo 4 años más o 3 años más, automáticamente la Constitución francesa se va a modificar. No, eso no tiene ningún sentido. Lo mismo lo de Colombia, una declaración unilateral de Estado que se hizo, yo la hice, no puede utilizarse para violar la Constitución. Eso es un contrasentido. Presidente, 2 preguntas finales. Una,
¿Cómo ve la posibilidad de que se restablezca tal vez un diálogo suyo con el presidente Petro? Yo sé que lo ha planteado un par de veces, usted lo ha dicho públicamente, ¿lo ve viable? Yo no me he ofendido, me ha dejado plantado, pero yo no, a eso no le doy mayor trascendencia. Siempre he estado dispuesto a sentarme con él para discutir, para practicar en forma amigable. Yo estoy disponible, inclusive le insinué al canciller por qué no de pronto convoca la Comisión de Relaciones Exteriores, donde están todos los expresidentes, para discutir este tipo de temas en forma amigable, en forma constructiva. El país necesita eso, en lugar de estar peleando como perros y gatos permanentemente. Yo, por mi lado, estoy más que dispuesto. O sea, ¿sí ve posibilidad de un acuerdo nacional? Pues yo esperaría que eso fuese posible. Y finalmente, presidente, al principio ya dijo que no, pero ¿en qué lo veremos? Quedan 2 años de gobierno, usted volvió a ser muy crítico, el país está incendiado, está defendiendo su legado, que es el acuerdo de paz, pero también usted siempre suena para muchas cosas importantes a nivel internacional. En algún momento sonó hasta secretario general de Naciones Unidas. Ante las audiencias del espectador, ¿en qué escenario lo veremos en estos años, presidente? Pues hoy, que estamos usted y yo hablando, está cumpliendo mi nieta 6 años. Entonces voy a seguir dedicado a mi nieta, a mi nieto, de pronto vienen otros nietos, a mi familia, a escribir, pero no me voy a meter en política. Y yo he dicho que el próximo secretario general de Naciones Unidas debe ser una mujer. Me han propuesto, me han sugerido que por qué no busco esa posición, pero he dicho, yo creo que es el momento de una mujer. Presidente, muchas gracias por haber estado en El Espectador. A ustedes muchas gracias. Bueno, y a ustedes muchas gracias por habernos acompañado. Recuerden conectarse a través de www.elespectador.com y a través de todas nuestras redes sociales para estar informados en lo que sucede obviamente en el país y en el mundo minuto a minuto. Hasta una próxima oportunidad.